Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander del programa de Ingeniería Ambiental. Mi grupo está conformado por Kevin Rondón, Natalia León y quien les habla, Eduardo Oliveros. A continuación mostraremos la simulación de presión y flujo de un fluido de la asignatura de Mecánica de Fluidos. A continuación comenzaremos con el ítem de presión. Como podemos observar en esta primera pantalla, encontramos un recipiente, ¿sí? El cual pues estará lleno de un líquido. Para esto utilizaremos esta válvula y también podremos encontrar la válvula de salida. A la derecha encontraremos cómo hallar la presión, otras herramientas como la regla, la cuadrícula. Si trabajamos en atmósferas, es decir, si la presión atmosférica nos afecta al sistema o si no nos afecta, que sería en este sentido. Y en este caso la presión sería 0 kilopascales, pero vamos a trabajar con la presión atmosférica que haga parte del sistema. A continuación, pues utilizaremos las herramientas para proyectarlo en la simulación. Vamos a utilizar la cuadrícula que nos permite ver la distinta profundidad a la que se encuentra el recipiente. Podemos ver que va de 1 metro en 1 metro hasta llegar a 3. También podemos utilizar la regla para ver los puntos más pequeños, es decir, dividir los metros para ver las divisiones más pequeñas, ¿sí? Podemos llenar el recipiente de agua un poco para ver hasta, digamos, hasta este punto, que es para lo que nos sirve la regla. También podemos utilizar en distintos sistemas. Está el sistema métrico, que está en metros. En atmósferas es para medir la presión. Entonces, vamos a medir la presión en un punto, ¿sí? Más o menos a 2 metros de profundidad. Encontramos que la presión es 1.06 atmósferas. Si utilizamos el sistema métrico, podemos ver que las unidades están en kilopascales. Y si utilizamos el sistema inglés, podemos ver la presión en PSI. Bueno, entonces vamos a volvernos al sistema métrico. También podemos tomar la presión en distintos puntos del recipiente, ¿sí? Para eso colocamos el medidor de la presión y para ver el cambio de la presión, llenaremos el recipiente con suficiente agua. Como podemos ver, los valores han cambiado. Vamos a seguir llenando un poco. Los valores cambian y vamos a sacar agua del recipiente. Los valores de la presión también cambian. Podemos encontrar también, de acuerdo a la densidad del fluido, cómo puede variar la presión. Si es un fluido con densidad baja, la presión va a disminuir, ¿sí? Si es un fluido con densidad más alta como la miel, podemos ver que la presión aumenta. También podemos observar la herramienta que nos trae la gravedad. De acuerdo a la gravedad en la Tierra, 9,8, estos son los valores que podemos apreciar. Pero teniendo una densidad de fluido como la miel. Entonces bajamos a agua y vamos a cambiar los valores de gravedad. A una gravedad más baja, la presión va a disminuir, como podemos observar. Y a una presión más alta, a una gravedad más alta, la presión va a aumentar. Listo, esto por la primera pantalla. A continuación mostraremos la segunda pantalla. También se presenta la válvula de entrada, la válvula de salida, el recipiente, pero ya de otra forma, ¿sí? También tenemos las mismas herramientas para utilizar. Vamos a medir con la cuadrícula. Entonces, en este caso nos mide de a 0,5 metros, ¿sí? 0,5, 1,
1,5, 2, 2,5 y 3 metros, ¿sí? También encontramos la herramienta de la regla para medir, ¿sí? También podemos tomar en cuenta la presión atmosférica, si nos afecta o no el sistema. En este caso, ahí no nos afecta, en este caso sí nos afecta la presión atmosférica. Y esto también vamos a medir la presión en distintos puntos de este recipiente. Ahora vamos a cambiar las condiciones a las que se va a someter el fluido. Entonces vamos a ir a la densidad del fluido. Vamos a ver una acá. Al bajarla a un fluido menos denso, entonces encontramos otros valores de la presión. Y al subir la presión, el valor de la densidad del fluido a un fluido más denso, van a cambiar estos valores. Vamos a abrir la válvula para llenar de fluido y ver cómo cambia la presión. Lo mismo, vamos a utilizar la gravedad para ver cómo cambia los valores de la presión. Una gravedad más alta, una presión más alta. Una gravedad más baja, una presión más baja. Vamos a observar las unidades en atmósferas también. Ahí nos dan otros valores en atmósferas y el sistema inglés. También podemos ver cómo cambian las presiones a distintas unidades. Y también podemos ver la profundidad que está en pies. Como se puede observar, la presión puede variar de la profundidad a la que se encuentre. A la presión a la profundidad que tenga el recipiente. ¿Listo? Vamos a observar la pantalla número 3, que también en esta sí ya está solamente el fluido, cierta cantidad de fluido en el recipiente. También tenemos el medidor de la presión y las herramientas que ya hemos visto. Entonces vamos a medir la presión en distintos puntos. Podemos observar que en distintos puntos del recipiente la presión es distinta, ¿sí? Pero en este caso vamos a agregar peso, ¿sí? Un peso para ver cómo varía la presión y cómo varían las características de este fluido. Entonces vamos a agregar un peso de 250 kilogramos. Podemos ver cómo la presión, cambia y el volumen del líquido aumenta en esta parte. Seguimos aumentando peso. También podemos ver cómo cambia la presión y el movimiento del fluido. Al aumentar más masa o peso, podemos ver cómo la presión aumenta y el fluido también tiene un movimiento. Podemos ver también la densidad del fluido, como a una densidad más baja, cómo el peso hace esto, cómo el peso influye en el fluido y en su presión. Y al ir a un fluido de densidad más alta, podemos ver cómo las presiones también cambian sus valores. Al utilizar la herramienta de la gravedad, podemos observar también lo mismo. Al haber la gravedad, son las presiones, más no hay movimiento en el volumen del líquido, ni el peso sufre tampoco un movimiento. A continuación, sigue mi compañera explicando la otra parte. Ahora vamos a explicar el principio de Bernoulli por medio de este simulador donde podemos observar el comportamiento de la presión y la velocidad en una tubería. Debemos tener en cuenta que la ecuación de Bernoulli solo es válida en regiones no viscosas del flujo, donde las fuerzas viscosas netas son despreciablemente pequeñas en comparación con las fuerzas de inercia gravitacional y de presión. El simulador nos presenta un montaje de una tubería
que está horizontal de sección transversal constante, por el que se está fluyendo un fluido ideal. ¿Y qué quiere decir con ideal? Pues esto quiere decir que el fluido que se presenta es incomprensible y no tiene viscosidad. Como se decía anteriormente, para que sea válido el principio, debe tener estas características. Podemos ver que este fluido tiene un caudal de 5000, el cual lo podemos manipular a la necesidad de cualquier ejercicio que nos pongan. ¿Y qué significan los puntos rojos que están en el fluido? Pues estos puntos podrían ser moléculas del fluido que están viajando. En este caso es por la densidad. El simulador nos permite también cambiar el flujo, que en este caso es agua. También nos permite medir la presión en diferentes lugares, el cual es muy útil ya que sabemos que esta varía. Donde podemos analizar que la presión que está en el fondo de la tubería es mayor que la presión en la parte superior de este. También podemos analizar la velocidad donde usamos el medidor. Como podemos ver, podemos ubicar en diferentes puntos y esta no va a cambiar, a diferencia de la presión, pues que sí cambia. Esto es debido a la ecuación de la continuidad, el cual se debe a que estamos tratando, como anteriormente lo decía, con un fluido ideal. Pero si le agregamos fricción al flujo, la velocidad va a disminuir. Como podemos ver ahí en el simulador, la velocidad disminuye y a su vez, si se toman datos en diferentes puntos de la tubería, estos van a variar. A continuación, mi compañero les va a explicar sobre el siguiente ítem. Bueno, en este ítem encontramos el tanque de agua. Como podemos ver, tenemos la altura, el tanque a cierta altura. Podemos ver un orificio por donde sale el agua. Podemos ver un orificio por donde sale el agua que esto mediante esta válvula, por donde entra el agua mediante esta válvula de entrada. Esto, vamos a ver las herramientas que podemos utilizar. Podemos ver, medir la presión con la que sale el agua, ¿sí? En una cierta parte. La velocidad con la que también sale el agua, ¿sí? Podemos ver cómo sale el agua la velocidad que tiene el agua o el fluido. Bueno, vamos a esperar ver cómo varía a medida que va saliendo el agua hasta cierto punto que ya no el medidor hay que moverlo, ¿sí? Para ver a medida ya se va cortando la distancia a la que cae el agua. Bueno, eso en una parte. Por otra parte, podemos medir la distancia a la que el agua, la distancia que el agua alcanza mediante la cinta métrica, ¿sí? Tomamos un punto y desde ahí medimos más o menos cuánto toma. La distancia alcanzada, que en este caso es de 14,25 metros, y va disminuyendo de acuerdo como se va acabando el agua en el recipiente. ¿Sí? Podemos ver que va disminuyendo hasta cierto punto. Bueno, eso por otro caso. También podemos llenar el completamente y disminuir la altura a la que se encuentra el tanque, ¿sí? Entonces podemos ver acá que la presión es también distinta y la velocidad también va a ser distinta, ¿sí? Podemos ver que la distancia a la que alcanza el agua al salir, pues también va a cambiar los valores. Y ahí podemos ver, de acuerdo a la medida que el tanque se desocupa o el recipiente, la velocidad va disminuyendo. La presión, pues, la presión se mantiene casi constante.
Eso es lo que podemos ver. Gracias.